No fue el alcohol, ni la música, ni las 12 campanadas. Fue la forma en que me miró cuando el año estaba a punto de morir y yo todavía fingía que mi matrimonio estaba vivo. Esa noche de Año Nuevo crucé una línea que juré que jamás tocaría, y todavía hoy me tiembla la voz cuando recuerdo el segundo exacto en que dejé de ser quien decía ser. Antes de todo esto yo era una mujer normal, o eso creía. Casada desde hacía 12 años con un hombre bueno, predecible, correcto. Mi marido era estabilidad, rutina, horarios fijos y silencios largos en la mesa. No me gritaba, no me engañaba, no me golpeaba. Simplemente ya no me veía. Yo despertaba cada mañana sintiéndome transparente, como si mi voz rebotara en las paredes sin dejar marca. Nuestra vida era cómoda, ordenada, muerta por dentro, aunque nadie lo habría notado en las fotos familiares. La víspera de Año Nuevo siempre había sido especial para mí, una especie de frontera emocional. Cada 31 de diciembre me prometía que el año siguiente algo iba a cambiar. Y ese año, sin saberlo, cambié yo. Lo conocí de la manera más absurda posible, casi ridícula. No fue en una fiesta ni en un bar. Fue en el supermercado, minutos antes de cerrar, cuando yo buscaba uvas para el ritual de medianoche. Él también estaba apurado, con una lista arrugada en la mano y una expresión cansada que reconocí al instante. Chocamos en el pasillo, literalmente. Las uvas rodaron por el suelo y nos agachamos al mismo tiempo. Nuestras manos se tocaron y no pasó nada, y pasó todo. Me pidió disculpas con una sonrisa nerviosa. Yo me reí más de la cuenta. Hablamos de tonterías, del caos de fin de año, de lo rápido que se había ido el tiempo. Nada importante. Nada peligroso. O eso pensé. Nos volvimos a ver 2 días después, por pura casualidad, en la misma fila del café donde yo me escondía a leer cuando necesitaba respirar. Él me reconoció. Yo también. Y esa vez la conversación duró más de lo prudente. Descubrí que estaba separado, que odiaba las fiestas, que sentía que el Año Nuevo era una mentira colectiva. Me dijo que conmigo podía hablar sin fingir. Y yo sentí algo que no había sentido en años, presencia. No hubo besos al principio. Hubo mensajes largos, audios enviados de madrugada, silencios compartidos que decían más que cualquier caricia. Yo borraba conversaciones con el corazón acelerado y una culpa que se me pegaba a la piel. Cada vez que mi marido me preguntaba si estaba bien, yo asentía sin mirarlo. La noche de Año Nuevo llegó demasiado rápido. Mi marido y yo íbamos a cenar con amigos, como siempre. Vestido bonito, brindis forzado, sonrisas ensayadas. Pero él me escribió a las 11:30. ¿Estás donde quieres estar? Leí ese mensaje mientras sonaban risas alrededor mío y sentí que el pecho se me abría. Inventé un dolor de cabeza. Dije que necesitaba aire. Salí. El frío me golpeó la cara y allí estaba él, apoyado en su coche, con una botella barata y una mirada que no pedía permiso. No voy a describir lo que pasó después. Solo diré que cuando el reloj marcó las 12, yo no estaba contando uvas. Estaba temblando, no de frío, sino de verdad. Por primera vez en años me sentí elegida. Y al mismo tiempo, irremediablemente rota. Pensé que podía guardar ese secreto para siempre. Pensé que el nuevo año se lo tragaría todo. Pero hay cosas que no se quedan en el año viejo. Y justo cuando creí que lo peor había pasado, entendí que la traición apenas estaba empezando. El 1 de enero amaneció con una luz cruel, demasiado clara para alguien que había aprendido a mentirse en la oscuridad. Desperté al lado de mi marido, con su respiración tranquila y mi culpa gritando en silencio. No me miró al abrir los ojos, y por primera vez eso me alivió. Pensé que tal vez el Año Nuevo podía borrar lo ocurrido, como si el calendario tuviera ese poder. Pero mi cuerpo no había olvidado. Ni mi memoria. Ni el teléfono que vibró a las 10 de la mañana con un mensaje que decía solo, sigo aquí. Volví a encontrarme con él días después, con la excusa más cobarde del mundo. Un café rápido. Solo hablar. Cerrar lo que no debía haberse abierto. Eso me repetí todo el camino. Pero cuando lo vi entrar, con esa forma suya de ocupar el espacio sin invadirlo, supe que estaba perdida.
No me tocó. No me besó. Solo me escuchó. Y eso fue peor. Le hablé de mi matrimonio como si fuera una casa vieja que ya no reconocía. Le confesé que me sentía culpable incluso al respirar. Él me dijo que no me debía nada, que no tenía que ser valiente ni coherente. Que a veces la vida se rompe sin pedir permiso. Cada encuentro era una negociación interna. Una parte de mí quería huir. Otra quería quedarse para siempre. Mentía mejor en casa. Reía en los momentos correctos. Cocinaba, preguntaba, asentía. Pero por dentro estaba siempre en otro lugar. Mi marido empezó a notarlo. No lo dijo directamente. Solo me observaba más. Como si intentara recordar quién era yo antes. Una noche me preguntó si todavía lo amaba. Le dije que sí sin dudar, y esa rapidez me delató a mí misma. Porque amar ya no era lo mismo que antes. Con el otro todo era peligro. Mensajes que no podía contestar. Encuentros robados. Promesas que no nos atrevíamos a formular. Y sin embargo, había algo más profundo que el deseo. Había reconocimiento. La sensación de ser vista sin tener que explicarme. La noche en que todo empezó a resquebrajarse fue otra vez cerca de la medianoche. No era año nuevo, pero algo se sentía igual de definitivo. Mi marido encontró un recibo. Nada comprometedor. Solo una hora que no cuadraba. Me miró y no gritó. Eso fue lo que más miedo me dio. Dijo mi nombre como si fuera una pregunta. Y yo sentí que el aire se volvía espeso. No confesé. No todavía. Elegí el silencio. Elegí seguir caminando por una cuerda que ya estaba deshilachada. Esa misma noche él me escribió pidiéndome vernos. Dijo que sentía que algo se acercaba. Que el tiempo se estaba acabando. Y mientras leía ese mensaje entendí algo que me heló la sangre. No era solo una aventura. No era solo una traición. Era una decisión que había empezado sin que yo la eligiera conscientemente. Y el año nuevo, que prometía comienzos, estaba a punto de exigirme un precio que todavía no sé si estoy lista para pagar. Dime tú, si estuvieras escuchando esta confesión en silencio. ¿Hasta dónde se puede mentir antes de que la verdad decida hablar sola? Empecé a vivir con la sensación constante de que algo iba a romperse en cualquier momento. Como un vidrio ya cuarteado que todavía aguanta, pero que cruje con cada paso. Mi marido se volvió más atento de una forma incómoda, como si estuviera intentando salvar algo sin saber exactamente qué. Me preguntaba más. Me abrazaba sin motivo. Me decía feliz año incluso en febrero, como si quisiera convencerse de que aún estábamos empezando. Y yo asentía, sonreía, le devolvía gestos que por dentro ya no me pertenecían. Con él todo era susurro y espera. Nunca me pedía nada directamente. Nunca me decía déjalo todo por mí. Eso habría sido más fácil. Lo difícil era que me ofrecía calma dentro del caos que yo misma había creado. Nos veíamos en lugares donde nadie nos conocía. Caminábamos sin tocarnos demasiado. Hablábamos de nuestras infancias, de miedos absurdos, de cómo a veces el tiempo se equivoca de personas. Una tarde me dijo que la noche de Año Nuevo había sido la primera vez en años que no se había sentido solo. Yo sentí una punzada de felicidad seguida de una vergüenza tan profunda que tuve que apartar la mirada. Empecé a soñar con él. Sueños largos, silenciosos, donde no pasaba nada escandaloso. Solo estábamos juntos, sentados, existiendo. Y al despertar, mi realidad se sentía más ajena que nunca. Mi marido comenzó a hacer planes. Viajes. Cambios en la casa. Hablaba del futuro como si lo tuviera asegurado. Y yo me descubrí temiendo al futuro más que a la culpa. Una noche, mientras brindábamos por el cumpleaños de un amigo, alguien preguntó qué esperaba de este nuevo año. Todos respondieron rápido. Yo me quedé muda. Porque lo que esperaba no podía decirse en voz alta. Él me escribió esa misma noche. Dijo que sentía que yo me estaba alejando. Que a veces me veía y parecía que ya me había ido.
Le respondí que tenía miedo. No especifiqué de qué. Él lo entendió igual. Comenzó a hablar de decisiones. De no repetir errores. De no vivir a medias. Y cada palabra suya era como una mano apretando un poco más mi pecho. Mi marido, en cambio, empezó a hacer preguntas más directas. No acusatorias. Dolidas. Si había alguien más. Si yo estaba siendo honesta. Si aún podía confiar en mí. Yo negué todo. Y mientras lo hacía, sentí que algo dentro de mí se quebraba sin hacer ruido. La víspera de otro mes nuevo, no de un año, pero igualmente simbólica, me encontré sola en el balcón mirando fuegos artificiales lejanos. Pensé en cómo todo había empezado una noche igual. Pensé en cómo algunas traiciones no nacen del deseo, sino del cansancio de no ser visto. Pensé en que el calendario seguía avanzando sin pedirme permiso. Y supe, con una claridad que me dio miedo, que estaba caminando hacia un punto del que no iba a poder volver igual. Todavía no sé qué forma va a tomar la caída. Solo sé que se acerca. Y cada segundo de espera pesa más que cualquier verdad dicha a tiempo. Empecé a medir el tiempo de otra manera. Ya no eran semanas ni meses. Eran mensajes no enviados, llamadas que colgaba antes del primer tono, miradas que evitaba en casa. Mi cuerpo empezó a delatarme. Insomnio. Una ansiedad que se me instalaba en el pecho sin avisar. Mi marido me preguntó una madrugada por qué ya no dormía abrazándolo. Le dije que era el calor. Era mentira. Era el peso. Con él, con el otro, todo se volvió más silencioso. Ya no hablábamos tanto de futuro. Hablábamos de consecuencias. De lo que pasaría si alguien se enteraba. De lo que pasaría si no. Una tarde me confesó que había empezado a escribirle cartas que nunca me iba a dar. Dijo que era su forma de no perderme antes de perderme. Sentí ganas de llorar y de huir al mismo tiempo. Mi marido comenzó a recordar en voz alta. Anécdotas antiguas. Viajes de cuando éramos jóvenes. Como si repasara nuestra historia buscando el momento exacto en que algo se torció. Yo escuchaba con una sonrisa quieta y una culpa que ya no quemaba, aplastaba. Una noche me preguntó si había hecho algo imperdonable. No me preguntó qué. Solo eso. Yo le dije que todos cometemos errores. Él asintió lentamente, como si esa respuesta confirmara algo que ya sabía. Me di cuenta entonces de que el verdadero terror no era que me descubrieran. Era que me entendieran. Porque entender duele más que acusar. Con el otro empecé a discutir. Pequeñas grietas. Celos que ninguno de los dos tenía derecho a sentir. Silencios que ya no eran cómodos. Me dijo que no quería ser un escondite. Que no podía seguir siendo solo una parte robada de mi vida. Yo no supe qué responder. Porque tenía razón. Y porque no estaba lista para pagar el precio de ninguna verdad. Se acercaba otra vez diciembre. Las calles empezaron a llenarse de luces. Las canciones de siempre. Las promociones de fin de año. Y yo sentí náuseas cada vez que veía un calendario. Él me escribió un mensaje corto. Se acerca la fecha. No hizo falta explicar nada. Yo sabía exactamente a qué se refería. La noche en que decoramos el árbol con mi marido, me observó durante largo rato sin decir nada. Luego me preguntó qué deseaba para el año que venía. Abrí la boca. La cerré. Le dije que paz. Nunca una palabra había sonado tan falsa en mi boca. Esa misma madrugada soñé que las campanadas sonaban antes de tiempo. Que todo el mundo celebraba y yo no sabía qué año era. Desperté con el corazón desbocado. Con la certeza de que el tiempo no iba a esperarme más. Algo estaba a punto de pedirme una respuesta. Y esta vez no iba a aceptar silencios. Diciembre avanzó como una amenaza envuelta en luces bonitas. Cada día tenía ese sabor extraño de despedida sin anuncio. Mi marido empezó a llegar antes a casa. Decía que quería aprovecharme más. Esa frase me atravesaba como un vidrio lento.
Yo asentía, cocinaba platos que sabía que le gustaban, me esforzaba por parecer presente. Pero por dentro contaba los días hacia una noche que me aterraba y me atraía al mismo tiempo. Con el otro, la tensión se volvió casi insoportable. Ya no nos veíamos solo para sentirnos bien. Nos veíamos para confirmar que todavía dolía separarnos. Me dijo que no soportaba pensar en otra víspera de Año Nuevo viéndome marchar. Que la primera había sido magia. Que la segunda sería humillación. Yo le pedí tiempo. Siempre pedía tiempo. Como si el tiempo no fuera justamente lo que estaba agotándose. Mi marido empezó a hacer preguntas que ya no eran suaves. No levantaba la voz. No hacía escenas. Solo miraba mis manos cuando yo hablaba. Como si allí estuviera la verdad que mi boca no decía. Una noche me preguntó si había alguien que me hacía sentir viva. No dijo otro. Dijo alguien. Ese cuidado me destrozó más que cualquier acusación. No respondí. Y en ese silencio entendí que ya había respondido. El otro me confesó algo que no esperaba. Me dijo que había rechazado una oferta de trabajo en otra ciudad por mí. No para presionarme. Solo para que lo supiera. Sentí una mezcla de ternura y pánico que me dejó sin aire. Yo estaba construyendo ruinas en dos lugares distintos. Y llamándolo amor. La semana previa a Año Nuevo casi no dormí. Todo me parecía una señal. Las canciones. Las conversaciones ajenas. Los fuegos artificiales de prueba que explotaban sin aviso. Mi marido compró champán caro. Dijo que este año quería brindar como antes. No supe a qué antes se refería. La mañana del 31 desperté con una certeza pesada. Esa noche algo iba a terminar. No sabía qué. Pero no todo podía sobrevivir a otra cuenta regresiva. El otro me escribió temprano. Esta noche no quiero esconderme. Leí ese mensaje varias veces. Sentí miedo. Sentí deseo. Sentí una tristeza anticipada que me hizo temblar las manos. Mi marido me besó antes de irse a trabajar y me dijo que me amaba. No como una costumbre. Como una afirmación. Me quedé sola en casa mirando el reloj avanzar. Pensando en cómo una noche que celebra comienzos se había convertido en mi propio juicio final. Todavía no sé qué palabras voy a usar. Ni a quién se las voy a decir primero. Solo sé que cuando suenen las campanadas, no voy a poder seguir fingiendo que no escucho. A las 11:58 estaba sentada en el sofá con el abrigo puesto. Mi marido me miraba desde la cocina sin decir nada. El champán cerrado. Las luces del árbol encendidas. El reloj haciendo demasiado ruido. Me levanté para decirle que iba a salir, que necesitaba aire, que no podía seguir fingiendo. Pero no llegué a hablar. Fue él quien lo hizo. Dijo mi nombre despacio, como la primera vez que me lo dijo hace años. Y después dijo algo que todavía me cuesta repetir sin que se me quiebre la voz. Sé quién es. No gritó. No preguntó. No lloró. Solo me miró con una tristeza tan antigua que entendí que esta historia no había empezado conmigo. Me dijo que lo había sabido desde la primera víspera de Año Nuevo. Que reconoció el cambio en mis ojos esa noche. Que leyó los silencios. Que ató horarios. Que entendió antes de tener pruebas. Y que decidió quedarse. No por miedo. No por costumbre. Sino porque quería ver si yo volvía. Las campanadas empezaron a sonar mientras yo me desmoronaba frente a él. Confesé todo sin orden, sin defensa, sin dignidad. Dije su nombre. Dije lo que sentía. Dije lo vacía que me había sentido antes. Mi marido escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, el año nuevo ya había empezado. No brindamos. No nos abrazamos. Solo respiramos el mismo aire por última vez como pareja. Me dijo que me amaba, pero que el amor no siempre sobrevive a la verdad. Que no iba a odiarme. Que tampoco iba a retenerme. Que había aprendido algo demasiado tarde, que ignorar a alguien también es una forma de perderlo.
El otro me escribió a medianoche. ¿Vienes? Miré el mensaje durante largo rato. Pensé en el supermercado. En las uvas. En la primera mirada. En todo lo que había destruido creyendo que estaba viva. Y entendí el giro final de esta historia. No iba hacia él. Tampoco volvía a mi marido. Me quedaba sola por primera vez, con la verdad completa, sin refugios ni excusas. Bloqueé el teléfono. Apagué las luces. Y mientras afuera el mundo celebraba, yo me senté en el suelo a llorar lo que no lloré en años. Ahora dime tú, que escuchaste hasta el final. ¿Crees que la infidelidad empieza cuando se toca otro cuerpo o cuando se deja de mirar a quien duerme a tu lado?